Ya vi. Muy bien. Ok. Bueno. Hola, muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda sesión del Seminario de Investigación Poética del Inquietante. Después de ver el arte de Santiago Caruso en la pasada sesión, hoy vamos a ver un registro completamente diferente, también de un artista visual, bueno, un artista visual que escribe, pero ahora la manera de inquietar va a ser muy distinta, ¿no? Y creemos que estos cambios de registro y de modalidades de lo inquietante es precisamente una de las riquezas del concepto que estamos explorando en estos seminarios. Y pues bueno, hoy estamos muy contentas porque tenemos con nosotros a una invitada fabulosa que nos va a impartir una charla, una plática llamada La Máquina Distópica. Hablo de la artista visual y escritora Verónica Gerber-Bisecci, aunque insisto que ella se nombra artista visual que escribe. Y bueno, les cuento un poquito quién es ella antes de cederle la palabra. Verónica Gerber-Bisecci ha publicado los libros Mudanza, Conjunto Vacío, que fue Premio Internacional Aura Estrada y Premio Cálamo Otra Mirada, y que además ha sido traducido al inglés por Cristina McSweeney. El libro Palabras Migrantes, un libro bilingüe traducido y comentado por la misma Cristina McSweeney. El libro Otro Día, poemas sintéticos, y finalmente La Compañía. Algunos de sus proyectos e intervenciones visuales más recientes son el Vocabulario B en MUCA Roma, Ciudad de México, La Máquina Distópica en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres de Zacatecas, y el cuento curatorial en El Ojo de Bambi en Whitechapel Gallery en Londres. Ha sido editora en la cooperativa Tumbona Ediciones y tutora del Seminario de Producción Fotográfica del Centro de la Imagen. Actualmente, Verónica forma parte del equipo docente de SOMA y es becaria del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA. Si quieren conocer más sobre su trabajo, pueden visitar la página www.veronicagerberbisecci.net, que de hecho pondremos el comentario ahí en los comentarios de Facebook por si quieren acceder a ella, ¿no? Bueno, pues hola Verónica, buenas tardes, qué gusto. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida. Y pues te cedo la palabra y ya después platicamos. Hola, muchísimas gracias Inés y a todos los que están aquí en esta llamada y también a quienes nos estén escuchando en el Facebook, en la transmisión virtual. Quería agradecerles mucho la invitación a su seminario. Cuando la recibí me entusiasmó mucho porque digamos que no había tenido la oportunidad de hablar de mi trabajo desde la perspectiva de, como el nombre de su seminario lo propone, desde lo inquietante, y creo que es algo que atraviesa mi trabajo de distintas maneras y no únicamente en los proyectos en los que a lo mejor puede ser más evidente de alguna manera, ¿no? Es decir, creo que podría hablar de lo inquietante en casi todos los proyectos. Y he estado pensando mucho en eso a partir de la invitación de Inés y les agradezco mucho eso, que me abran esa posibilidad
de pensar en esto más, ¿no? Y una de las primeras cosas que se me ocurría es que tal vez como mi trabajo está siempre en una intersección de mundos o de espacios o de disciplinas o algo así, tal vez es en esa intersección que es también tal vez un traslape o una superposición donde se produce la sensación de lo inquietante, ¿no? En donde hay capas, pues no sabes del todo qué está pasando y hay algo ahí, se produce un extrañamiento, ¿no? Creo que tal vez por eso me siento muy, digamos, reconocida en esa palabra, ¿no? Entonces, bueno, Inés pues fue muy amable y me abrió la puerta totalmente a que yo eligiera de qué quería hablar. Y aunque sé que los integrantes del seminario probablemente han estado revisando La compañía y otro día Poemas sintéticos, que son los últimos libros que publiqué, decidí hacer la charla hoy sobre la máquina distópica porque no había tenido la oportunidad de hacer una charla en profundidad sobre el proceso de esa pieza, pero sobre todo porque la máquina distópica nació casi paralelamente a la compañía y aunque los procesos son distintos, comparten la misma geografía, es decir, Zacatecas, y el trabajo con los mismos curadores que Otro Día y la compañía, que son principalmente Daniel Garza Usabiaga, pero también un par de curadores zacatecanos que estuvieron trabajando en la Bienal FEMSA 2018, Eric Nava y Fernando Salcedo, que me gusta decir que ellos dos fueron como cerrajeros, porque se dedicaron a abrirme todas las puertas necesarias para que yo pudiera realizar estos proyectos que se presentaron en su momento en el Museo de Arte Manuel Felgueres en Zacatecas como parte de la Bienal, ¿no? Esta pieza, además, la de la máquina distópica de la que voy a hablarles, es una pieza que hice en colaboración con Canek Zapata, que es un artista visual multimedia, y con Carlos Bergen. Y también me interesaba pues hablar un poco de todas esas colaboraciones, ¿no? Y hay un personaje muy importante que también tuvo mucho que ver con las posibilidades de hacer la compañía y hacer esta pieza, que es el doctor Manuel Macías Patiño, que fue quien me estuvo llevando a los lugares y me explicó muchísimas cosas. Me contactó también con más gente, del mismo modo que los curadores de esa bienal. Entonces, bueno, solo quería mencionar a todas estas personas que hacen posible, junto con muchas más, pero principalmente estas, que estos proyectos se lleven a cabo. Entonces, tenía muchas ganas voy a compartirles pantalla. Ay, esperen, tenía muchas ganas de compartirles, digamos, el proceso, porque me parece que no necesariamente queda claro qué es lo que hay detrás, todo el camino que hay detrás de cada uno de los libros, proyectos, como queramos llamarles, que he propuesto. Y la máquina distópica particularmente me interesa porque es una literatura que sucede en Internet y también dado que estamos en un momento tan virtual, me parecía pertinente también discutir esa virtualidad de la literatura o esas posibilidades virtuales de la literatura en tanto algo que también resulta inquietante, ¿no? En un sentido. Entonces, les voy a compartir pantalla para contarles un poco el proceso de esta pieza. Esta pieza es una página web que se llama lamaquinadistópica.xyz, todo pegado, sin acentos, y es básicamente un oráculo, o así me gusta entenderlo, que nos va a lanzar visiones o premoniciones un tanto extrañas, ¿no? O inquietantes, si quieren, sobre el futuro en relación a tres elementos centrales que los vamos a ver cuando les muestre la página, que son la contaminación, el año, ¿no? El año en el que queremos ubicar este oráculo y la sustitución del trabajo humano, que ahí es donde entra, digamos, la dimensión literaria. Y en la contaminación entraría un poco la dimensión gráfica. Pero me gustaría empezar desde el principio, ¿no? Y contarles cómo empezó la máquina distópica. Como les decía, empecé a viajar a Zacatecas para participar en la Bienal FEMSA 2018 y la idea ahí era hacer una investigación a partir de algún tema o situación que nos interesara alrededor de Zacatecas y para esto hicimos varios viajes de campo en los que estuvimos conociendo a mucha gente y muchos lugares y de esos primeros viajes yo regresé con la inquietud de trabajar la contaminación del agua
Yo ya había hecho la pieza como pieza para galería de Otro Día, Poemas Sintéticos, y estaba ya bastante metida en esos temas. Además, la invitación a la Bienal FEMSA pues venía desde FEMSA, y FEMSA, como ustedes saben, pues es una de las embotelladoras, sino más bien la más importante embotelladora en México, y así como apoyar las artes también es responsable de miles de cuestiones ecológicas que yo no quería, digamos, pensar directamente, pero me parecía que la contaminación del agua era una manera de hablar de FEMSA sin hablar de FEMSA y al mismo tiempo encarar un poco la situación en la que yo estaba, que era que mi proyecto artístico estaba siendo financiado por una empresa que produce los mismos estragos en el paisaje que yo estaba, el mismo tipo de estragos que yo estaba queriendo investigar, ¿no? Entonces, bueno, esta es una fotografía aquí. Esto fue el primer viaje de campo, digamos, que hice a la mina del Bote con el doctor Manuel Macías Patiño, y lo primero que vimos en nuestra caminata, él me fue guiando, fue este lago que se ve ahí a lo lejos. No es demasiado grande, pero como ven tiene un color de agua muy bello, así como un azul casi eléctrico. Y mi primer comentario fue, qué bonito color de agua, y me dijo, pues sí, pero esa agua está contaminada, ¿no? Así de bella como se ve, está contaminada. Y detrás de ese lago, digamos, a espaldas de esa foto, estaba esto que es un acercamiento a lo que se llamó, ahora está suspendida, la mina El Bote, que como les decía está en Zacatecas, muy cerca de la ciudad de Zacatecas. Esta es la entrada o una de las entradas a la mina, como estos túneles que te llevan abajo. Aquí se ve un poco más cerca ese túnel. Por supuesto, no pudimos entrar. Ahí se ve que hay varios tipos de bardas que van cerrando el camino, pero me interesaba mostrarles el tipo de paisaje de donde nace la máquina distópica, ¿no? De donde empieza a gestarse la máquina distópica y la compañía también, aunque la compañía sucede en otra mina de Zacatecas, en San Felipe Nuevo Mercurio. Me interesa que vean el tipo de sedimentos, el tipo de rocas que hay, porque pensando mucho en esta idea de lo inquietante y en cómo se generaron estos proyectos, pienso que son una serie de capas y de sedimentos que se fueron juntando uno sobre otro para poder generar estos proyectos. Aquí esta construcción que ven, pues son los hornos que en su momento servían para extraer materiales de los que salían de esos túneles que les mostré, ¿no? Y pues eso, el piso, el suelo, este tipo de piedras, la manera en la que en el suelo se juntan muchas capas de muchas cosas, ¿no? Estas geologías, digamos, que nos muestran los elementos de la tierra, ¿no? El tipo de materiales lajados, ¿no? Son muy particulares los paisajes de minas, ¿no? Y los detalles dentro de estos paisajes de minas. Algo que es importante decir, perdón, es que este montículo que ustedes ven aquí, que parece una montaña, son lo que se les llama jales, y los jales son todos los restos de minerales que no son útiles, digamos, o a los que no se les puede extraer los materiales. La mina El Bote era famosa por proveer sulfuros de plomo y zinc, y esos jales que vemos ahí pues son restos de todo lo que no fue aprovechado, y pues son bastante tóxicos, ¿no? Y toman estas formas curiosamente como las del paisaje, a pesar de que es una cosa absolutamente construida. Es decir, del agujero de la mina se saca lo que se necesita, se extraen los hornos y lo que sobra se va echando encima, ¿no? Y ahí se va generando esta especie pues de monte de la extracción no útil. Y aquí pueden ver de nuevo este bello color del lago que está ahí enfrente, a unos cuantos pasos. En realidad no es demasiado lejos, aunque en la fotografía parece más lejano, ¿no? Lo interesante de todo esto, y aquí es donde empieza la máquina distópica, es que detrás de los jales que se ven en esta fotografía, digamos a la izquierda detrás, está también esta construcción que es como una especie de acueducto
que conecta el agua con el agua de ese lago, y no sé si se alcanza a ver aquí este pequeño riachuelo con un agua más bien rojiza, ¿no? Y esta agua, como les decía, el doctor Manuel Macías Patiño me contaba que es un agua que está contaminada y que está conectada con el lago, y por eso toda la zona está contaminada con residuos tóxicos, ¿no? Con concentraciones tóxicas en los residuos, de, pues no sé, del mismo plomo, de arsénico, del mismo zinc, de fierro incluso. Y lo curioso es que la naturaleza, como ustedes saben, es siempre difícil de comprender, pero hay procesos de fitoestabilización que permiten que muchas plantas sigan vivas a pesar de esta contaminación, ¿no? Entonces, por ejemplo, me contaban que estas flores que están aquí son, en realidad no son originarias de Zacatecas, las trajeron creo que de Tailandia o algo así, y ellas soportan muy bien estos entornos, y bueno, muchas otras especies soportan estos entornos tóxicos, pero otras no, ¿no? Y lo interesante, y digamos que la discusión que había alrededor, o que hay todavía alrededor del bote, es que muy cerca de aquí, detrás digamos, detrás a la izquierda creo que es detrás a la izquierda de los Jales, un poco más lejos, unos bastantes metros más lejos, pero muy cerca, está un centro comercial que se llama Ciudad Argentum, que además le pusieron Argentum por Argentina, pensando que en Argentina está la Plata, ¿no? El Río de la Plata, y que Zacatecas era la Argentina de México porque tenía muchas minas de plata. Pero lo curioso es que tenemos este entorno que se ve muy hermoso, muy bello, pero que al mismo tiempo es muy tóxico, y muy cerca hay un centro comercial donde la gente va y compra pues las diversas cosas que uno puede comprar allí en el supermercado, etcétera. Entonces, digamos que la convivencia de todos estos espacios pues es muy compleja. A mí en particular, como estaba tras la idea de investigar sobre la contaminación del agua, pues me llamó la atención desde luego el tema de cómo se habían filtrado, ¿no? Todo está conectado bajo la tierra al final de cuentas, y cómo se conectan esos elementos tóxicos producto de la extracción de las minas con el agua. Así que después volví a esta mina después de este primer como paseo de reconocimiento que hice con el doctor Macías Patiño y con Daniel Garza Usabiaga, el curador, y me parece que también nos acompañó Fernando Salcedo, perdón. Volví con Eric Nava, otro de los curadores, a volver a recorrer todo el espacio y a recoger muestras de agua de este riachuelo y de este lago que les muestro aquí, ¿no? Y ellos mismos me ayudaron a poder visitar la Unidad Académica de Ciencias Biológicas en Zacatecas. Esa es una foto del día que tuve mi cita, y allí me recibió una bióloga, una doctora muy amable, que me permitió utilizar un microscopio para poder poner muestras de esa agua y tomar fotografías microscópicas del agua de este lugar. Yo ya sabía que en efecto estaba contaminada porque ha habido estudios al respecto, ¿no? Pero quería verlo con mis propios ojos, y quería producir imágenes que pudieran servirme para armar esta pieza de la máquina distópica, ¿no? Entonces, bueno, este es el lugar que me dieron. Aquí, no sé si se ve mi cursor, pero aquí se pueden ver estos tubos de ensayo con las muestras de agua que tomé. Es un microscopio digital muy impresionante que guarda todo en una USB. Aquí se ve la USB conectada, y pues puse mis muestras de agua, ¿no? Yo había estado investigando antes de esto para ver más o menos cómo se ve el agua a microscopio, ¿no? Quería pues entender qué era con qué me iba yo a encontrar, ¿no? Y yo pensaba que me iba a encontrar con algo como esto. Esta es una foto que tomé de internet titulada Una gota de vida, ¿no? Y esto es una gota de vida en una gota de agua, digamos. Como pueden ver, hay microorganismos impresionantes, ¿no? Maravillosos, invisibles a nuestro ojo, pero que son los que generan también la posibilidad de vida, y de muchos tipos, algunos más reconocibles y otros mucho más abstractos, ¿no? Entonces yo pensaba que me iba a encontrar algo como esto con contaminación, pero no tenía idea qué era la contaminación. Y claro, pues la primer noticia que me llevé, o que mis ojos se llevaron, fue que lo que yo vi bajo el microscopio fue como esto que les muestro aquí, esta imagen azul.
Esta imagen azul tiene un proceso ya de posterización que yo trabajé para la pieza de la máquina distópica. Básicamente la posterización lo que hace es, si una foto tiene 46 gamas de tonos, tú la puedes posterizar a muchos menos tonos y eso, digamos, que le quita complejidad, entre comillas, a la imagen en tanto color. Así que yo las postericé para hacer un poco más claro lo que se veía, que era casi nada. No sé si se dan cuenta, pero pues no pasa nada ahí. Y yo, para encontrar estos pequeños restos que les muestro, estuve mucho rato, muchísimo rato, la verdad no sabría decir cuánto, buscando en la muestra, recorriéndola, sin poder ver absolutamente nada, hasta que de repente aparecían estas cositas como sedimentos o cosas como esta, ¿no? Las manchas son más bien burbujas en algunas ocasiones y en otras ocasiones tienen que ver con cómo da la luz del microscopio en la muestra, pero si se dan cuenta, pues son como estas basuritas, básicamente, ¿no? Lo que yo me encontraba y no entendía nada, ¿no? Porque ni veía microorganismos, ni sabía entonces cómo se ve la contaminación y estaba sola en ese cubículo ahí perdida hasta que llegó el laboratorista, el muy amable laboratorista, y me vio con cara de absoluto desconcierto y vio al microscopio, bueno, se puso a ver conmigo las muestras y las fotos que yo ya había tomado y me dijo que lo que pasa es que, y me pareció pues muy iluminador su comentario, muy sencillo, tal vez muy obvio, no lo sé, pero me dijo que lo que pasa con esta agua es que no tiene vida. No hay vida en esta agua y me dijo que muy probablemente estos restos que están ustedes viendo aquí en grande, pues eran metales pesados, que lo más probable le parecía a él es que podían ser metales pesados, pero que para saberlo con certeza pues había que mandarlos a estudiar, pero que suelen verse así como cristales rotos en el agua y que pues la prueba, digamos, aquí es que no se ve como la gota de agua que yo esperaba ver, ¿no? Yo esperaba ver contaminación y seres vivos, pero aquí no hay nada, ¿no? Esto es es la primera vez en mi vida que pude ver el desierto en el agua, ¿no? Que eso es algo como extraño de decir, ¿no? Y me inquietó bastante. Esta es otra imagen. Algunos de estos sedimentos son también como tierrita microscópica que se metió en la muestra de agua, pero los cristales que se ven, como cositas alargadas, son los cristales que probablemente son metales pesados, ¿no? Estas imágenes sí pasaron a formar parte de la máquina distópica, ya lo vamos a ver en cuanto lleguemos allí, ¿no? Pero hay muchas capas más de las cuales necesito hablarles y contarles antes de llegar a la pieza. Pero en principio, este es uno de los 3 elementos que conforman la máquina distópica. Estas fotografías que hice en la unidad de ciencias biológicas de la Universidad de Zacatecas con microscopio y son estos desiertos en el agua, ¿no? Donde no hay nada más que metales pesados apenas reconocibles. Por otro lado, en mi trabajo, digamos que parte de los sedimentos con los que trabajo y últimamente mucho más con estas capas entendidas tal vez como sedimentos, pero desde hace bastante tiempo vengo trabajando con archivos y con la actualización de esos archivos en el presente, ¿no? Ya sea a través de la reescritura o a veces a partir de tomar prestados una serie de elementos para mezclarlos en esta especie pues de caja de tierra, ¿no? O de caja de capas, o hasta, si me apuran, en esta especie de compostero, ¿no? Que hace posibles pues los proyectos que he realizado. Entonces, yo venía pensando ya en trabajar con la obra de Manuel Felgueres, no solo porque es un artista al que admiro profundamente, sino porque él hizo una pieza que se llama La Máquina Estética y esa pieza fue o es la primer pieza de un mexicano hecha con computadoras, ¿no? Se hizo más o menos en 1974 comenzó el proyecto más o menos y consistió en un proyecto que él hizo con Meyer Sazón, que es un programador, y lo hicieron con la Universidad de Harvard y me parece que con el MIT, ¿no?
creo que Meyer Sasson más bien era de la Universidad de Harvard y luego lo hicieron con la UNAM y el MIT, y consistió en generar un programa que pudiera predecir, casi como un oráculo también, ¿no? Tal vez de aquí también la idea del oráculo en el caso de mi pieza, que pudiera predecir en el caso de Felgueres el tipo de composiciones que él iba a realizar, ¿no? Entonces Meyer Sasson y Felgueres se pusieron a analizar la obra que Felgueres había hecho hasta ese momento y descubrieron que él siempre usaba 8 elementos básicos, que son estos que están viendo ustedes aquí, ¿no? El triángulo, estas figuras pseudo cuadradas, pero con las esquinas redondeadas, el círculo, con esquinas más redondeadas, en fin. Estas figuras que están viendo ustedes aquí son las 8 figuras que él decidió que son las que más usaba y que las mezclas y transformaciones de estas figuras son las que generan el tipo de composiciones que él había venido realizando. Así que Meyer Sasson se puso a hacer diagramas de flujo, hizo un programa para identificar, ¿no? Los elementos del trabajo de Manuel Felgueres, hizo un programa de límites para entender cómo se iban a relacionar estas figuras en una composición y sobre todo hizo un programa para graficar estas composiciones, ¿no? Todo esto está hecho, programado en este tipo de programación todavía, pues como muy de los 70s. Esta es una página de la programación que él hizo y ahí se puede leer, por ejemplo, basado en las formas originales para dibujar en 2 formatos e identificar los diseños en una CalComp plotter, ¿no? La idea era, desde luego, imprimir estas composiciones que iban a ser de Felgueres, aunque las había hecho un programa de computadora al haber metido todas estas variables. Y en el libro que publicó la UNAM en el 84, de La máquina distópica, pues viene un ensayo amplio, escrito por ambos, me parece, sobre cuáles son las relaciones entre el hombre y la máquina, ¿no? Eran pues las primeras reflexiones sobre esto en México, y hay algo pues, de cyborg en toda esta idea, digamos, ¿no? De Manuel Felgueres, que era que la máquina hiciera las composiciones, pero luego él todavía sentía la necesidad de corregir estas composiciones. Y bueno, pues el tipo de composiciones que el programa que hizo Meyer Sasson arrojó son como estas que les estoy mostrando ahí ahora, que están cambiando en blanco y negro, y que son, como les decía, producto de la programación mezclando esas 8 figuras básicas que les mostré en un principio. Y estas composiciones que después, que estas ya son corregidas por Manuel Felgueres, él las va a usar a partir de entonces y hasta el final de su vida, de una u otra manera, como parte de su trabajo, a veces de manera mucho más evidente y otras veces simplemente porque siguen siendo las figuras Felgueres, digamos, ¿no? Y entonces aquí les traje algunas de las piezas que son resultado de este trabajo, ¿no? Que a mí siempre me han parecido espacios futuristas en tercera dimensión. De hecho, algunas de estas imágenes él mismo las usó para crear no coreografías, perdón, escenografías, ¿no? Escenografías que son también bastante futuristas en esta idea de la máquina, precisamente, ¿no? Y de los engranajes, del espacio en tercera dimensión. Y eso me interesaba mucho para la pieza que quería hacer, tener un espacio futurista de tercera dimensión, de lo desconocido, ¿no? ¿Cómo sería el espacio y el tiempo en el futuro? Y pienso que algo de esto, de lo que hace Felgueres, es una respuesta, al menos para mí, sobre cómo se puede ver el tiempo y el espacio en el futuro, ¿no? Estas son algunas pinturas producto de esas composiciones realizadas por la programación de la máquina estética, y también las llevó al plano escultórico, ¿no? Si ven, se parecen mucho, muchas veces son copias exactas, obviamente, de lo que arrojó el programa, ¿no? Esta también es la misma pintura que ya les había enseñado, pero en versión escultura, ¿no? Entonces, bueno, eso, aquí yo encontré la posibilidad de emplazar en ese oráculo que yo quería hacer, emplazar el tiempo-espacio del futuro y ver qué hacer con esa agua contaminada, ¿no? Que para mí es el presente, pero también pues está en el futuro, ¿no? Entonces, para sumarle al oráculo, pues los oráculos siempre nos hablan, ¿no? Siempre nos dicen algo. Y yo también quería trabajar con la obra de Amparo Dávila. Como les decía, paralelamente también estaba ya pensando en la compañía y trabajando en la compañía, pero
ciertamente la máquina distópica fue el proyecto inicial. De hecho, para esta charla me puse a revisar todos los documentos de este proyecto y me di cuenta que, que lo que yo había propuesto originalmente para la Bienal es esta pieza, y al final hice esta pieza y la compañía. Al final terminé haciendo 2 piezas, ¿no? Entonces, en el caso de la máquina distópica, lo que pensé fue usar también la obra de Amparo Dávila, sobre todo también porque ella es zacatecana y me interesaba esa geolocalización del proyecto, ¿no? Y esas dimensiones artístico-visuales, literario-textuales y ecológicas, digamos, ¿no? Ponerlas juntas, meterlas en la misma caja para ver qué pasaba. Así que después de darle muchas vueltas, me di cuenta que tal vez lo ideal sería usar la poesía de Amparo Dávila. Obviamente todo esto pues me llevó tiempo, ¿no? Pruebas y demás, pero la poesía de Amparo Dávila es breve, así que me puse a copiarla completa en Word y la junté toda como si fuera un solo poema. Y me di cuenta que la poesía de Amparo Dávila está muy adjetivada, tiene muchísimos adjetivos calificativos, y me parecía que entonces allí podía entrar también una máquina más, un bot textual, que hiciera algo con esa poesía para sustituir todos esos adjetivos por el tipo de lenguaje que considero que estaremos hablando en el futuro, ¿no? O el modo en el que un oráculo desde el futuro nos hablaría a nosotros hoy, ¿no? Así que lo que les muestro acá, pues es la poesía, un pedazo de la poesía de Amparo Dávila con los adjetivos subrayados en distintos colores dependiendo del artículo que los acompaña, ¿no? Haciendo grupos por artículos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí dice, ¿no es la angustia el eco de mí misma? Las noches del invierno son muy frías, la lamentación del viento tortura el alma. Y ahí pues ustedes pueden ver la angustia en amarillo porque todos los adjetivos con la pues vienen, y sustantivos también vienen subrayados en amarillo, el eco en morado, del invierno en este caso en rojo, etcétera, ¿no? Y me puse a hacer esto para poder trabajar, y aquí es donde entran en acción Canek Zapata y Carlos Bergen. En primer lugar, olvidé decir que Carlos Bergen lo que hizo cuando me acerqué a ellos para colaborar en esta pieza, él es un excelente programador y se leyó completito el libro de La máquina estética, donde vienen además todas las páginas de la programación, todos los diagramas de flujo y una explicación técnica que yo no fui capaz de comprender, pero que Carlos sí. Y de hecho lo que él hizo para la web de La máquina distópica fue tratar de replicar con las tecnologías actuales lo que Meyer Sazón había hecho para hacer posibles estas combinaciones de figuras geométricas, de estas 8 figuras geométricas, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver en la web para que vean cómo funciona, ¿no? Y Canek Zapata lo que me ayudó a hacer fue montar por un lado la web, pero también armar este complejo bot en el que pues yo seleccioné, como les decía, todos estos adjetivos y sustantivos, ¿no? Acá se ven otro pedazo, ¿no? Donde podemos ver aquí bajo la luna transparente, entre el río melancólico de las aguas lunares, deshojaré mis salmos color violeta como la flor del crepúsculo. Ese es un poema tal cual, unos versos tal cual de Amparo Dávila, que además se refería mucho a Zacatecas y a sus paisajes en su poesía, con estos subrayados que yo les comentaba, ¿no? Encontrarse así entre líquidos muros, como isla encarcelada sin promesas de fuego, sentenciado a la sal y la ceniza. Entonces el hombre sabe que solo tiene por futuro fríos cadáveres de astros y de sueños rotos, transido de pasado a de vivir la muerte del propio olvido. No hay ámbito que nos proteja de los ojos que acechan en la noche. Gimen los brazos a mitad del viento como veleros tristes. Y bueno, los subrayados que les comento. Así que después de hacer todo este subrayado, lo que tuve que hacer fueron unas listas, unas largas listas, les muestro aquí un pedazo de estas listas, con las palabras que yo quería que el bot sustituyera en lugar de, ¿no? En lugar de la muerte, la sal y la ceniza, como vemos aquí, pues que lo sustituyera ya fuera por un vocabulario empresarial, la competencia, la capacidad gerencial, la capacidad productiva, la curva de experiencia, la eficacia, la eficiencia, la caja chica, o por un
vocabulario de contaminación, la erosión, la acidez, la absorción de luz, la carga eléctrica, la cloración, la costra, o por un vocabulario minero, ¿no? Para empezar a tender estos puentes con la mina del bote, ¿no? La extracción, la aleación, la barrena, la ley de corte, la lixivación, etcétera, ¿no? Y abajo se ven en verde los las con estas listas, o la lista del del, aquí tenemos en este pedazo de poema del propio olvido, pues eso se podría sustituir por del plan de negocio, del presupuesto anual, del consumidor, del influjo de medios, del sonido de actitud del cliente, del gas incoloro, del patógeno, del azufre, del detonador, perdón, del tajo, del complejo volcánico, etcétera, ¿no? Entonces, hay una intervención a la poesía de Amparo Dávila a partir de este bot que Canek Zapata programó y que pues tiene la instrucción de ir sustituyendo todos estos sustantivos y adjetivos por estas listas que yo armé y le pasé a Canek para que pudiera armar este bot, ¿no? Entonces, bueno, si se dan cuenta, intenté mostrar hasta aquí todos los sedimentos que hacen que este proyecto, digamos, o que esta pieza exista, ¿no? Y cómo están uno sobre otro. Algunos de ellos, hay uno de ellos que tiene que ver con investigación de archivo como tal, que es el de la máquina estética, ¿no? Conseguir el libro de Felgueres, que está totalmente fuera de circulación, hacer toda la investigación con respecto de esa obra que él hizo, etcétera, 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 y traerla al presente. La investigación de campo, en este caso, ¿no? Que esa es una de las cosas que, digamos, es más reciente en mi trabajo, ¿no? Esta investigación de campo, ya no solo de archivo, ir a la mina, tomar fotografías, entrevistar gente, tomar las fotos microscópicas, etcétera, ¿no? Es investigación de campo, investigación archivística y el trabajo, digamos, que yo llamaría literario, que es el de releer a Amparo Dávila, entender cómo funciona su poesía, decidir qué es lo que este bot podía hacerle a la poesía de Amparo, ¿no? Para que su poesía tendiera puentes con los otros dos caminos, ¿no? El camino como del archivo y el camino como les dije, del trabajo de campo. Y a eso es a lo que yo llamaría la parte del trabajo literario, es decir, elegir qué sustantivos, editar su obra, subrayarla con estos colorcitos. Es la mejor manera que encontré de leer a la poesía de Amparo Dávila y de proponer algo a partir de mi lectura. Esto es lo que yo leo en la poesía de Amparo Dávila. Me parece que debajo de ella y de los ambientes inquietantes que ella propone, aunque en la poesía en realidad va más hacia un lenguaje estelar y dramático, vamos a decir, de alguna manera, hay algo desde luego, de lo que encontramos en su narrativa, en su poesía, ¿no? Y todo a partir de este charquito de agua, ¿no? Como que quería mostrar un poco que todo empieza en un lugar, pues, muy simple, ¿no? Que no hay demasiada complejidad en el inicio, ¿no? Es decir, es un paseo de campo para realizar alguna investigación y en este charco enrojecido de agua es donde encuentro la semilla para empezar a pensar todas estas otras capas y sedimentos que se van superponiendo unos con otros, ¿no? Y entonces aquí me gustaría saltar a mostrarles pues el resultado, que para mí es una pieza literaria también, ¿no? O sea, está en el mundo de la imagen texto, aunque no existe como libro, pero me parece que es un libro, de algún modo, es el libro de los oráculos distópicos, ¿no? O me decía el otro día una doctora en literatura que le parecía como el oráculo del horror también, ¿no? Y bueno, el resultado es entonces esta máquina, esta página web. Aquí les estoy mostrando desde mi navegador la web, espero que se vea bien, que se vea completa. Y ¿qué es lo que sucedió aquí? Todo lo que les acabo de mostrar está metido en esta web, ¿no? Tenemos 3 controladores, ¿no? Cada uno nos dice
algo en el plano de la ficción, pero cada uno realiza también algo en el plano de la programación, ¿no? ¿A qué me refiero? El controlador del tiempo, aquí si ven, dice 2018, 2699, ese el año. 2018 porque fue el año en que realicé esta pieza y digamos que ella puede ver el futuro de ese año en adelante, ¿no? Si yo muevo este controlador, fíjense bien, lo voy a mover un poco y voy a hacer un cálculo en la máquina distópica, ¿no? Ahí se hizo el cálculo, entonces aquí podemos ver cómo al haber movido eso, estoy hablando de un año 2049. Ahorita solo me voy a concentrar en eso para ir parte por parte y que se entienda mejor. Fíjense la cantidad de figuras geométricas que hay en esta composición. Si yo muevo hasta acá el controlador y vuelvo a calcular, si se dan cuenta, hay más figuras geométricas y el año sigue creciendo a 2340, y si lo muevo todavía más, a más cerca del final, van a ver cómo la saturación de figuras va creciendo, ¿no? Es decir, va de las 8 originales de Felgueres a 32, que es el límite que él mismo había puesto. Y ese aumento proporcional según el año es parte de la programación que realizaron Canek y Carlos en la web, pero que es sobre todo una reescritura de la programación que hizo Mayer Sazón, ¿no? En este caso, el trabajo de reescritura es de Carlos Bergen para hacer posible que una web pudiera replicar lo que hacía esa máquina estética en los 70s que hicieron Felgueres y Mayer Sazón, ¿no? Entonces, en la programación lo que se mueve es eso que yo les decía que yo entiendo como el tiempo-espacio de la pieza, ¿no? Cómo va a ser el tiempo-espacio del futuro, cómo van a ser estos ambientes espaciotemporales, y en la ficción, en el plano de la ficción, que es en la pantalla del usuario, lo que se ve es que se mueve el año, ¿no? Ahora, la contaminación, por su parte, sucede más o menos lo mismo. Tenemos una serie de imágenes que son las que yo tomé con el microscopio y donde se ven estos cristales con metales, muy probablemente con metales pesados, con restos de metales pesados, y conforme aumentamos la contaminación, si bien mis fotografías estaban en el tono de lo azul, ¿no? Y de los grises y hasta un poco los verdes, que es el color, digamos, que asociado a el color original de las muestras de agua, a pesar de que se veía roja la muestra de agua, aquella que les mostré, bajo microscopio el color es más bien azulado. Y si nosotros aumentamos la contaminación aquí, ¿no? Que es el porcentaje de contaminación, vamos a ver cómo las imágenes que aparecen entre medio, recortadas, entre medio de las composiciones felguerianas, se van a ir transformando, ¿no? Y van a empezar a tomar otras coloraciones. Ay, ahora me están saliendo todas grises, qué horror. A ver. Todo esto es muy, aquí ya empieza a ver morado, ¿no? Y si nos vamos más para acá, se van a empezar a ir hacia los cafés y luego hacia los rojos, y esa es la manera en la que decidimos mostrar que la contaminación crece de algo que era azul verdoso, un agua azul verdosa, se va volviendo roja, un poco como ese charquito inicial que les mostré en el que se veía enrojecido pues el entorno, ¿no? Y hacia el final se vuelven también pueden haber unas como de un morado muy intenso, etcétera, ¿no? Entonces aquí pueden ver cómo conforme crece la contaminación, pues los colores de estas muestras cambian, ¿no? Entonces, en el fondo, en la programación, lo que está haciendo la web es invertir los colores de las muestras de agua, y lo que nos muestra a nosotros como usuarios es un porcentaje de contaminación en esas muestras de agua. Por último, el bot de texto, que es este que está aquí abajo, funciona de la siguiente manera. Para el usuario, con lo que estamos jugando es con la sustitución del trabajo humano, es decir, la mecanización del trabajo humano o la entrada de las máquinas a sustituir al ser humano, digamos, ¿no? Y esa sustitución tiene que ver con la sustitución en los versos de la poesía de Amparo Dávila con los vocabularios que les mostré, empresariales, de contaminación y mineros, que son vocabularios laborales al final de cuentas. Entonces, si decía la luna, ahora va a decir la contabilidad, ¿no?
hay una extrapolación bastante extrema que produce además, pues me parece, un extrañamiento bastante extremo con el significado posible del texto, ¿no? Y lo que hacemos aquí como usuarios es elegir. Si queremos que no haya sustitución del trabajo humano, lo que vamos a ver es un verso de Amparo Dávila, tal y como ella lo escribió. Entonces, este verso que estamos viendo ahora mismo, de nuevo, en mi deshabitado mundo, contemplo mis manos que se alargan como interrogaciones, es tal cual un verso de un poema de Amparo. Pero si yo le pongo 1X, nos va a salir otro verso. Desgraciadamente no puedo hacer la prueba con el mismo verso, pero creo que de todos modos va a quedar claro. Si le pongo 1X, hay un sustantivo o un artículo que se va a sustituir por ese vocabulario. Vamos a ver. La angustia se desangra, gota negra, negra y pesada gota. La sombra emerge limpia de la chancadora. Entonces creo que ahí es muy evidente cuál es la palabra que entró, no sabemos en lugar de cuál, pero la chancadora pues es un elemento de la minería, ¿no? Si le doy 2X van a ser dos palabras las que se van a sustituir. Ay, ahora no quiso sacar texto. A veces le pasa esto a la máquina, como todas las máquinas tiene su personalidad, ¿no? Probablemente está intimidada. Dice, ¿quién llegará hasta la profundidad sin fondo? ¿Quién sabe del aluminio de las perforadoras? Entonces, aluminio, perforadoras, es la sustitución que está haciendo este bot textual aquí. Y 3X va a sustituir 3 o más sustantivos y adjetivos. Calculo. Ver pasar los agentes contaminantes desde la ventana más triste de la radiación. Oír la carbonización caer y sentir frío y miedo y soledad. O sea, ahí tenemos 3, carbonización, radiación, agentes contaminantes, ¿no? Y entonces este entorno íntimo de mirar por la ventana hacia afuera, hacia Zacatecas, ¿no? Pero también hacia adentro de la propia casa se convierte en un lugar, pues, terrorífico, ¿no? Porque en todos lados están ya estos elementos empresariales o contaminantes o extractivistas. Y un poco, si se dan cuenta, esto es una estrategia paralela a la de la compañía. Lo que sucede en la pieza de la compañía, pues es muy parecido en algún sentido a esta idea de el exterior metido en el interior para producir extrañamientos, ¿no? Voy a hacer otro oráculo. Aquí entonces vamos a revisarlo completo a este oráculo. Año 2182. Perdón. Contaminación 0%, vamos a considerar que tal vez en el 182 ya no va a haber contaminación, pero va a haber una sustitución 3X del trabajo humano, el espacio y el tiempo se van a ver diagramáticamente más o menos como lo que estamos viendo ahora en pantalla, y el oráculo nos dice, mientras tus manos trazaban mapas sobre la celda de flotación de mis cabellos extendidos. Voy a hacer otra con mucha más contaminación y un poco más de años, nada más para que vean. Año 2254, contaminación del 92%, sustitución del trabajo 3X, el espacio-tiempo con un sol o con un agujero color marrón gigante, silencio y fin. Estuve ahí donde termina la radiación, ahí donde comienza la erosión. Y pues la otra cosa que tenía muchas ganas de hacer, teníamos muchas ganas de hacer, era que el usuario pudiera quedarse con el oráculo, pues con la premonición que le soltara el oráculo. Entonces ustedes pueden dar aquí guardar, ¿no? Y no sé si se alcanzó a ver, pero bueno, lo que sucede es que se descarga a tus downloads un PNG con el cuadradito del oráculo, ¿no? Y más o menos es así entonces como funciona esta pieza. Creo que puede ser muy interesante, como les decía, tender puentes con la compañía, con Otro Día, e incluso hasta me atrevería a decir que con Conjunto Vacío, y pensaba que era más valioso si yo me concentraba en un solo trabajo para realmente mostrar todas sus tripas. Le decía a Inés,
cuando estábamos antes de comenzar esta charla, que yo estos materiales que acabo de mostrarles no los había mostrado antes, ¿no? Desde luego, los materiales se parecen a los de la compañía porque los paisajes de minas pues son parecidos, ¿no? Pero no los había mostrado y quería usar esta charla pues como para sacar esos documentos de proceso que me parece que pueden, a lo mejor a ojos de expertos como ustedes en literatura y demás, pues traer nuevas ideas, ¿no? Sobre el material. Y pues me interesaba sobre todo porque les digo que entiendo esta pieza como un pivote entre Otro Día y la compañía un poco, ¿no? Y pues eso es lo que hoy quería compartir con ustedes. Y por supuesto las preguntas están abiertas a lo que ustedes quieran conversar de cualquier otro de los proyectos o libros, porque sé que, me comentó Inés que algunos de ustedes o todos ustedes estaban también consultando otros libros, pero me parecía que a partir de sus preguntas podíamos ir construyendo esos otros proyectos, ¿no? Y que era mejor, como les decía, concentrarme en uno solo para la charla, ¿no? Y pues eso es espero que les haya resultado inquietante. Muchísimas gracias, Verónica. Sí, a mí al menos yo creo que a todos, ¿no? Me ha resultado súper, súper interesante. De hecho, tengo tantas notas según estabas hablando y tan desordenadas que ahorita veo de qué manera en lo que los miembros del seminario van pensando también sus preguntas. Te hago un primer comentario, de veras me perturba tanto, ¿no? Esta onda de esta máquina que va sustituyendo la poesía, el arte, ¿no? Que puede sustituir la luna por un producto de consumo bobo, esas palabras tan terribles, ¿no? Me resulta realmente perturbador y entiendo perfectamente ahora el título de la máquina distópica, ¿no? Porque no solo tiene que ver con cómo nuestro futuro de alguna manera se mueve, o sea, no solo cómo nuestro futuro, el futuro de la Tierra se está moviendo hacia una autodestrucción o destrucción del medio ambiente, sino que creo que por ahí en tu mensaje va que como aunado a esa destrucción del medio ambiente y de la naturaleza también se va muriendo un poquito pues la poesía, ¿no? Y el arte y cierta belleza. Y eso realmente pues me parece fascinante cómo lo propones y, y tremendamente perturbador, efectivamente, ¿no? Bueno, eh, aprovecho para seguir haciendo un comentario que más o menos esbocé aquí, aparte de esa perturbación que ya comenté. Me gusta mucho cómo en toda la obra que nos has mostrado, también en la otra obra de la que no has hablado, siempre hay en ti estas propuestas que desafían un poquito, bueno, esa línea, ¿no? Entre lo verbal y lo iconográfico, el juxtaponer el texto a la imagen. Esto ya de por sí es bastante interesante, pero además se le suma esa constante reescritura o esa constante relectura, ese constante habitar de alguna manera. Estaba pensando ahorita en lo que nos decías concretamente de la poesía de Dávila, ¿no? En habitar la obra o la escritura de otros, pero no gratuitamente, sino para repensarla, ¿no? Desde una actualidad, desde un presente, desde una mirada muy particular también, ¿no? Porque no todo el mundo creo que puede convertir la poesía de Dávila en una máquina distópica o el relato del huésped en un fotorrelato agrotóxico. Entonces, bueno, a mí me da gusto cómo ese habitar esta reescritura puede repensarla desde la actualidad,
en cómo esa relectura y reorganización que haces de todos esos signos y símbolos hechos por estos otros escritores, no solo hay un diálogo con esas autoras o con esos autores previos, sino también una total experimentación y una apropiación de pues ya no del relato en sí, sino del género, ¿no? En tu experiencia, yo quisiera saber un poco bueno, qué es lo que se pierde y se gana en estos procesos, ¿no? ¿Cómo consideras tú misma estos diálogos, estas reapropiaciones, estas reescrituras? ¿Los consideras obras paralelas, inversas, complementarias? ¿Qué tan difícil se hacen esas reapropiaciones para que vuelvan a significar en la actualidad, en el presente, de esa manera tan novedosa, conectada, por supuesto, bueno, pues con todo el asunto medioambiental? Sí, un poquito esa era como una de mis primeras inquietudes, ¿no? ¿Cómo veías tú este proceso? Sí, muchas gracias, Inés. Quería tomar unos minutos antes de contestar a tu pregunta también para comentar sobre tu primer comentario, que, bueno, me parece importante decir que yo en todo caso no vería tanto la máquina distópica como como un aviso de la muerte del arte o de la muerte de la poesía, sino todo lo contrario, ¿no? En todo caso, aunque hay, por supuesto, hay distopía y catástrofe, otras piezas mías tienen esperanza, ¿no? Pero aquí creo que la hay también, porque yo lo que en todo caso estoy tratando de proponer es una segunda vida a esa poesía y a esa máquina distópica en un mundo en el que tenemos que colaborar con otras tecnologías y con otros organismos y con otros elementos químicos que son tóxicos, digamos, ¿no? En el caso particular de esta. Entonces, más bien estas capas, estos sedimentos son una suerte de colaboración visual y textual para proponer otras vidas posibles o otras maneras posibles de escribir y de hacer imágenes que no son ya las que hicieron posible la obra de Dávila y Felgueres, pero no tanto como un anuncio de la muerte del arte o de la muerte de la poesía. Eso me asustaría porque me parece que pertenecería, un aviso así pertenecería a otro siglo, me parece. Pero bueno, eso desde mi posición personal, ¿no? Por supuesto, cualquier lectura es bienvenida. Y lo otro que decía, sí, pues también creo que responde un poco esta idea. En el caso muy particular de la compañía y de la máquina distópica, sí creo que había un componente hasta cierto punto de homenaje de mi parte, tanto a Felgueres como a Amparo Dávila. Pero al margen de eso, de que en lo personal para mí era importante como parte de mi genealogía como artista, mostrar que ellos son parte de esa genealogía, sí creo que lo veo así, como una segunda vida, como les decía un poco al principio, como cuando echas un montón de cosas en una caja con hoyos y esa caja con hoyos permite que crezca algo nuevo, ¿no? Que es un poco el modo de funcionamiento de un compostero. Últimamente estoy pensando mucho en ese sentido, en el sentido de una escritura que pueda compostar elementos, resignificarlos, ¿no? Y darles una segunda vida en el presente que vivimos ahora, una vida que a lo mejor, ojalá, dialogue más con lo que tenemos que pensar hoy en día y con el lenguaje en el que tenemos que pensar hoy en día, ¿no? También algo de eso hay en estas intervenciones a la poesía de Amparo Dávila, más que una muerte de su poesía o de la poesía en general, es buscar cómo su voz siga siendo un sedimento para una voz compartida con un bot y conmigo también, porque algo de mí hay allí también, y que eso alguien más después ojalá lo siga reescribiendo y reescribiendo y sedimentando para ver si podemos entender en qué mundo estamos viviendo, ¿no? El lenguaje al final a eso tendría que ayudarnos, ¿no? A entender nuestro entorno. Algo así se me ocurre, pero
seguramente vendrán más ideas cuando nos despidamos y me vaya a dormir. Seguro ahí vendrán las mejores respuestas a sus preguntas. Sí, así pasa. Bueno, a mí es que volviendo un poquito a lo primero, ¿no? Sí me asusta que algunas palabras, porque yo hubo una que copié que decía, en una de mis interacciones, ¿no? Decía, de nuevo en mi descuento promocional contemplo mis manos que se alargan como interrogaciones. Entonces yo decía, ¿qué está sustituyendo a ese descuento promocional, ¿no? Es como esta nueva idea de hacer poesía, pero que de repente te choca. Y a mí me encanta que puedas encontrar estos desiertos en el agua, ¿no? Me encantó que pudieras ver un desierto en el agua y es parte, supongo, de estas nuevas propuestas, pero si lo piensas desde otra perspectiva o dimensión, también es muy triste que estés viendo agua que no tiene vida, ¿no? No, por supuesto, no, totalmente. Yo no digo que no sea triste, pero creo que es realista. O sea, Sí. el descuento promocional, esas dos palabras que dices están tan emparentadas con la literatura y el arte, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no has visto libros en descuento promocional? Sí. ¿No? Los libros de Amparo Dávila están en descuento promocional, ¿no? O sea, es como simplemente asumir la realidad un poco. No digo que no sea, pues sí, o sea, a mí también me saca de mi lugar, ¿no? Pero pues también es ese ejercicio como de despurificar al arte y la literatura y darnos cuenta que no está nada lejos ni de la extracción ni del pues lenguaje empresarial, ¿no? Pero sí, claro que es triste ver un desierto en el agua, por supuesto, y de esa tristeza nace el proyecto. De hecho, alguna vez en uno de los oráculos salió con las frases de Amparo Dávila, había una frase que decía, déjame buscarla en lo que alguien me hace una pregunta y se las leo, porque es que bueno, es preciosa, pero al mismo tiempo es terrible, ¿no? Ahora la busco porque la tengo aquí a la mano. Sí, muy bien, muchas gracias. Pues abro a cualquiera de los miembros que quiera hacer una pregunta. Ay, bueno, yo quiero hacer una Raquel. pregunta. Pues muchas gracias, Verónica, por compartirnos todo. Yo casi no te escucho, no sé si es mi... ¿Ustedes la escuchan? Pues, bajito. A ver, ¿y ahora? ¿No? Mejor. Sí, mejor. Ok. Pues te decía que muchas gracias por compartirnos todo el proceso de llegar a esta máquina distópica. A mí me gusta un montón escuchar los procesos porque si ya me parecían interesantes o me gustaban, creo que pues a veces los potencian mucho más. Y bueno, yo tal vez saliendo un poco de este tema y no, pero como diste la invitación a que te preguntáramos sobre otros de tus libros, estoy yo trabajando una de tus novelas, la de Conjunto Vacío, bueno, tu novela Conjunto Vacío, y también como que esta plática me hizo pensar, además en la lectura, cómo surgió, me gustaría que me contaras cómo surge la idea de, como del conjunto de estructurar un poco tu novela con esta idea. Y el que particularmente me interesa a mí es que yo la leo así, ¿no? Que esta idea de la madre dentro como que marca o constituye ese vacío o es del conjunto que se aleja cuando ella desaparece y cuando tú dices desaparece, bueno, cuando la narradora dice desaparece durante la novela, hay una relación con esta pues historia de la dictadura, que si no es gratuito que hayas dicho. No sé, como que me gustaría un poco que hablar sobre eso. Gracias. Claro que sí, Raquel. Muchas gracias por tu pregunta. Antes de contestarte, les leo esa frase nada más que me quedó pendiente, que ya la encontré aquí, que este es uno de los oráculos de mis favoritos, digamos, que ha dado el oráculo. Y dice, mírame aquí, frente al mar, gritando sin gritar esta angustia lenta, esta oceánica tristeza de cambio climático. Entonces, como, pues sí, esa es un poco la sensación que me da a mí la máquina distópica. Y dicho por la propia máquina, ¿no? Raquel, bueno,
Voy a tratar de contestarte lo más sintéticamente posible, pero para hablarte del proceso del libro, pues necesitaría otra hora, yo creo, y prepararlo así también con un montón de documentos procesuales y tal. Pero lo que sí te puedo decir es que, al menos como yo lo pensé en su momento, la idea del conjunto vacío es que hay un enorme agujero al centro del libro o un conjunto de agujeros y que las historias, digamos, están bordeando el vacío, ¿no? Sabía que era imposible escribir sobre el vacío porque en cuanto piensas, hablas o pones una letra, pues ya no hay vacío, ¿no? Entonces pensaba que lo que podía hacer era una serie de historias conectadas entre sí, como a través de pasajes o de túneles, siempre me he referido así al libro, para bordear ese vacío, ese enorme conjunto vacío que en efecto es esta situación extraña con la madre que está pero no está, ¿no? Y que eso se conecta, sí, en efecto, con la dictadura argentina, pero más que con la dictadura argentina, y esto también, digamos, es lo que estaba en mis intenciones, serán ustedes, los lectores, quienes digan si sí o no, pero lo que más me interesaba a mí era explorar las consecuencias del exilio muchos años después, ¿no? Porque yo soy hija del exilio, yo no viví la dictadura, pero sí viví y sí nací en una familia de exiliados, y también presencié las consecuencias de lo que yo creo que fue ese exilio, ¿no? Y por supuesto también de la dictadura en quienes se exilian. Y me parecía que la literatura no había explorado tanto eso. Hay muchos libros increíbles sobre la dictadura, sobre los periodos dictatoriales en Argentina, Chile, Uruguay, etcétera, pero no había visto nada sobre los hijos del exilio, sobre ni siquiera el momento del exilio, sino 20 años después, ¿no? Como de todos modos quienes sobrevivieron también desaparecen, es un poco la metáfora que intento construir, ¿no? De otras maneras muy distintas, y no intento tampoco compararlas porque eso sería un error, ¿no? Pero son formas de desaparición distintas y diversas. Y en cuanto al proceso, lo único que se me ocurre decirte ahora sí, para tampoco no decirte nada, es que originalmente ese libro se llamaba Diagrama. Eso es algo que tengo muy presente. Ese era el nombre de trabajo que tenía. Y el proyecto, digamos, que presenté en varios lados, tuve la suerte de tener la beca de jóvenes creadores en un momento del proceso. Me llevó muchos años escribir ese libro, pero en alguna parte del proceso tuve jóvenes creadores. En otra parte del proceso tuve el premio Aura Estrada, que incluía varias residencias para escribirlo. Y en los proyectos que presenté, tanto para el premio como para la beca, decía que lo que yo quería era escribir una novela que se quedara sin palabras, ¿no? Y de ahí que naciera la necesidad de usar dibujos, y que de algún modo, aunque no radicalmente, si te fijas, el libro pues, es un poco como un cono, ¿no? Y ese es parte del proceso, hacer ese cono en el que hay mucho texto al principio y el texto se va reduciendo y entran más y más y más dibujos, ¿no? Aunque todo está bastante desordenado, pero más o menos ese cono, esa idea del cono, se sostiene, y esa es una de las distintas estrategias del proceso en las que fui llegando a través de distintas, pues sí, no sé cómo decirlo, procesos, ¿no? Sí, un poco como lo que les mostré de la máquina, podría hacerte un recorrido así por conjunto vacío, digamos, ¿no? Sin el trabajo de campo, yo creo. Bueno, no, sí hubo algo de trabajo de campo. No, bueno, si me permiten, muchas gracias, Verónica. Para mí también ha sido un placer escuchar justamente todo este proceso de creación de la máquina distópica que, como bien, bueno, como señalas y nos comparte, se relaciona con también el proceso de creación y también creo que, bueno, claramente con el concepto de la compañía, ¿no? A mí me llama la atención o tengo como la duda en este ejercicio de
de pues, actos sustitutivos, ¿no? De intervención que estás desarrollando pues, en estos dos productos, ¿no? Con la obra de Amparo Dávila. Me llama mucho la atención de la sustitución que realizas de Guadalupe por la máquina. Entonces quería, o ahora creo que, o no sé, tú me dirás, si justamente esta sustitución de la máquina tiene que ver con esta noción de la máquina, el arte finalmente como un dispositivo justamente que desde esta posibilidad de, pues, de articular como operaciones combinatorias, ¿no? Se convierte también en un aliado, ¿no? Para luchar contra la compañía y toda esta simbólica pues que encarna, ¿no? La noción. No sé si por ahí está el asunto. Sí, me gusta mucho lo que dices, y también pues, lo único que se me ocurre agregar es que, bueno, que obviamente viene también de la máquina de Felgueres, ¿no? Desde luego, ¿no? De su máquina estética con los elementitos también. Por eso digo que como que están muy juntas, ¿no? Las dos piezas. Y también siento que la idea de máquina, como vista a la luz de la historia del arte, pues es una palabra que se emparenta mucho pues con la modernidad, ¿no? Con esa búsqueda de un mundo tecnologizado, un mundo mejor, ¿no? Con la llegada de los robots, etcétera, con el futurismo en el arte incluso, ¿no? A mí me parece que hay mucho de futurismo ahí. Y eso puede ser, es un aliado, sin duda, de la mujer de la casa para vencer a la compañía, ¿no? Las máquinas pueden ayudar a vencer a la compañía, pero también la compañía tiene sus máquinas, ¿no? O sea, como la máquina está, en última instancia, desde mi perspectiva, la máquina está en todas partes, pero sí también es un poco quitar esta noción de que máquina es igual a malo, ¿no? Que está muy presente en las artes visuales y en la literatura. O sea, a todos nos asusta que un robot pueda escribir, ¿no? Obviamente que nos asusta eso por mil y distintas razones, pero no sé si eso es necesariamente malo o bueno, ¿no? Hace muy poquito salió en The Guardian, no sé si lo vieron, una nota de un bot de texto, bueno, ya no es un bot, más bien yo creo que ya es un robot de texto, ahora mismo no recuerdo, es GPT-3, creo que se llama el robot, y le encargaron al robot que escribiera un texto con un título, ¿no? Como vamos a dominar a los humanos, los robots, o algo así se llama el texto, y es muy impresionante cómo tomó de internet pedazos, los juntó y armó un ensayo muy congruente, muy argumentado, en el que además decía que no quieren dominarnos, ¿no? Que para nada esa es su intención. Curiosamente decían eso, ¿no? Pero bueno, un poco también, pues todo ese universo de cómo miramos a las máquinas como algo malo cuando nosotros mismos las hicimos, ¿no? A mí esa contradicción me parece muy extraña, ¿no? Obviamente que los seres humanos son las cosas que más miedo nos dan en la vida, ¿no? Pero sí, eso, o sea, sumado a todo lo que tú dices, que me parece súper interesante, pienso esto otro también. Uh-huh. Muchas gracias. Y que no lo había pensado, ¿eh? Muchas gracias, Claudia. No había pensado en esa idea de la máquina como aliada, o sea, no con esas palabras, pues, ¿no? Como, muchas gracias. Yo tengo un comentario. Que, bueno, a mí precisamente lo que más me resultó inquietante de lo que tú acabas de presentar es que nosotros echamos mano de todos los dispositivos y somos quienes finalmente vamos a estar picando el botoncito de la web y vamos a estar dándonos cuenta de cómo desde nuestra posición se está cambiando las cosas. Y pues también me pareció bastante interesante que se relacionaba un poco con la idea de los sedimentos de las mineras, de cómo detrás de todo los jales, por ejemplo, ¿no? Que eran una especie como de intervención del artificio humano en el espacio natural y finalmente se va emulando a ese espacio natural siendo que es completamente artificioso. Eso fue lo que a mí más me resultaba inquietante acerca de la maquinaria. Muchas gracias, Pamela. Sí, pues comparto tus comentarios. Muchas gracias. Yo quisiera
Arturo. Bueno, yo al leer, bueno, primero que nada, muchas gracias por la plática. Me resultó bastante interesante todo el proceso creativo como de cómo surge una de tus obras. Pero mi comentario iría más hacia la compañía. Bueno, primero, al leerlo, se nota justo ahí lo inquietante de una presencia y me gusta como la estructura del texto porque obviamente se puede entender que una compañía es una empresa, pero también una compañía pues, es alguien que te acompaña, es como la otra polisemia, bueno, la polisemia dentro de la palabra y me gusta que al principio no defines, ¿no? ¿Qué es esta compañía? Uno lo puede ir imaginando conforme va avanzando, pero creo que eso le agrega lo inquietante, ¿no? Una compañía que te acompaña o que te destruye y ya hacia el final de ese primer apartado ya se detecta, ¿no? Que es una empresa, el capitalismo, la extracción, la destrucción. Pero ahora con el comentario de Claudia me quedé pensando en algo más, ¿no? Como, bueno, recordé primero el otro bot, ¿no? El de uno que hicieron de Twitter, que iba construyendo como diferentes tweets y empezó a absorber también todo lo de la red y después se volvió un bot fascista, ¿no? Y que lo tuvieron que desactivar. No sé si, no recuerdo el nombre exactamente de esa cuenta. Cierto, sí, tampoco me acuerdo el nombre, pero sí, cierto, cierto. Y creo que lo inquietante justamente, o sea, con esto que dicen que las máquinas no son los malos o las malas, es justo esto, ¿no? Que quizá la máquina no es per se mala, ¿no? Como una creación, pero al ser una creación del hombre, no deja de tener detrás, o de la mujer, del humano más bien, no deja de tener detrás justo este comportamiento humano que siempre tiende a veces ser bueno, a veces ser malo, dependiendo en qué posición esté. Y quizá lo inquietante no viene de la máquina en sí mismo, ¿no? Sino de cuando es la inteligencia artificial, sino que esta inteligencia artificial se estructure también como una inteligencia humana, ¿no? Y capaz de traicionar en busca de un fin determinado, creo yo. No sé qué opinas tú de este como comentario o reflexión que se me vino ahorita a la mente. Sí, no, totalmente. Digamos que esa es la pregunta que al menos yo no tengo resuelta, ¿no? Esa, justo el que hace quien hace las máquinas en sí mismas, cuando ya se independizan y pueden pensar por sí mismas, pero pues tienen el sedimento humano ahí, ¿no? Entonces, pues sí, eso es lo que hay que terminar de entender, ¿no? O pues de pensar. Y en relación a lo que dices de la compañía, sí, totalmente, para mí era muy importante, y tú lo dices muy bien, la idea de la polisemia de la compañía. Y te agregaría una cosa más que yo pensaba, que además de eso, de que puede ser alguien, o sea, otro ser humano a tu lado, la compañía o esta empresa o este corporativo, ¿no? También puede ser una compañía en el interior del cuerpo y de hecho mucho y esto pues ya más bien va en el plano personal, pero para mí fue muy importante, digamos, que a la par de ir haciendo estos proyectos, a uno de mis mejores amigos le detectaron cáncer, ¿no? Y entender que uno tiene compañías dentro del cuerpo también, ¿no? Pero las empresariales, pero también de otro tipo, ¿no? Tipos, de un tipo, pues, de una aberración corporal o no sé cómo llamarle, ¿no? Fue un proceso muy difícil y la compañía, digamos, estuvo acompañándome a mí también en todo ese amargo proceso, ¿no? Entonces también tiene que ver con los huéspedes interiores, ¿no? Desconocidos y por eso creo que se conecta mucho con Conjunto Vacío, porque la madre de Conjunto Vacío pues es un huésped desconocido también en esa casa, ¿no? O se hace desconocido, no sabemos muy bien qué le estaba pasando, también su no presencia también es ominosa, ¿no? Entonces para mí es muy, digamos que a menudo veo ese puente, ¿no? Entre esa polisemia de la compañía y la madre de Conjunto Vacío, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Carmen. Hola, Verónica, un gusto escucharte. Me encantó además la selección que hiciste, porque bueno, particularmente me gusta mucho Felgueres y me encanta la poesía de Amparo Dávila, entonces me parece una muy, muy agradable coincidencia que en tu trabajo hayas hablado de ellos dos. Ahora que hablabas, pensaba en la poesía de Amparo Dávila
es una poesía muy, sobre todo la primera poesía, ¿no? La del cuerpo y la noche, pero la primera es una poesía de soledades, ¿no? Ella está muy sola, no hay compañía allí. Quizás en la segunda poesía sí tenemos el cuerpo, pero en la primera ella está muy sola. En la noche todo es oscuro y de pronto esa poesía nos deja totalmente en el vacío, ¿no? Sin referente alguno, porque pues no hay coordenadas en el vacío. Y te imaginaba a ti viendo en un microscopio que uno no se imagina el futuro o lo terrible, lleno de robots, ¿no? De máquinas, o no sé, esperamos encontrar peces de 8 ojos. Exacto. Y lo que encontramos es el vacío, ¿no? Porque hemos también pensado que el futuro es así como tremendista, vamos a encontrar algo y probablemente no encontramos nada, probablemente ese es el futuro, o en el caso de Amparo Dávila, ese es su referente, ¿no? Finalmente, si dices tú hay algo, está la poesía, claro, porque en Amparo Dávila está su voz y su cuerpo, pero no hay más referentes, ¿no? No hay coordenadas en la poesía de Amparo Dávila, como probablemente tú tampoco las encontraste, ¿no? En este esperar el pez de 8 ojos, y lo que vemos es que no hay nada, ¿no? Entonces me gustaría, si nos pudieras decir cómo concibes tú esto también, la noción del vacío, o cómo hiciste esto en relación con la poesía de Amparo Dávila e incluso de Felgueres. Sí. Sí, es cierto lo que dices de la poesía de Amparo. Por ahí hay un poema en el que sí menciona a un pueblo de Zacatecas que, si mal no recuerdo, es en el que ella nació. Ahora mismo Pinos, exacto. Pinos. Dice por ahí algo como el Cristo que baja el monte de Pinos. Así es. Y ahí hay como una referencia geográfica que para mí fue una salvación, porque es cierto, leer su poesía es como subirse a un barco en la nada, ¿no? Sí, es verdad, tienes mucha razón. Y eso vuelve muy común a cualquiera el espacio también, de alguna manera, ¿no? A mí también lo que me pareció es que la poesía era un tanto dramática, ¿no? En esa soledad misma que tú hablas, ¿no? Y me resultó muy útil, digamos, el dramatismo para mí claramente se explica con el exceso de sustantivización y adjetivación, ¿no? Entonces, para mí se volvió muy evidente que ese era un espacio al que yo podía entrar a intervenir, ¿no? Y ver qué pasaba, ¿no? Pero algo que pensé ahora con lo que decías, que te agradezco mucho también tu comentario, me parece muy atinado, me deja pensando en muchas cosas, pero lo primero que puedo decir a partir de tu comentario es que justo imaginamos estas catástrofes como que va a explotar el sol, ¿no? O la tierra va a implotar, o de repente todos vamos a comer pescados de 8 ojos, como tú muy bien dices. Esperamos que sea algo como rimbombante, ¿no? Y como absoluto, así, absoluto, tal. Un poco eso nos ha enseñado también alguna de las líneas que existen de ciencia ficción, porque tampoco toda la ciencia ficción es así, ¿no? Pero hay unas líneas de ciencia ficción que van por ahí. Y a mí me parece que lo que me interesa es entender que la catástrofe es o puede ser una muestra de agua vista a través de un microscopio. O sea, ese micromundo ya es en sí mismo una catástrofe a la que habría que atender, ¿no? Habría que ver qué diablos está pasando ahí y hacer algo al respecto para buscar mejores formas de convivencia con los organismos y los seres a nuestro alrededor, ¿no? Entendiendo eso también, incluyendo a las montañas y a todo lo vivo, ¿no? Entonces, eso, creo que como tener la conciencia de que no hay que esperar a la gran catástrofe cinematográfica, sino aprender a mirar en donde parece que no hay nada, que ahí puede haber una catástrofe, o que ahí empieza, en ese pequeño microscópico espacio, puede empezar una catástrofe. Creo que mucho de mi trabajo visual, o bueno, de lo que he hecho, está muy emparentado con lo invisible, con el silencio también, o sea, con atender a eso que parece que no está, pero está, ¿no? Y aunque ahora haya elementos ecológicos y medioambientales, esa preocupación por ese espacio, digamos, negativo, o ese espacio de lo invisible y de lograr ver, que es un espacio que también podríamos nombrar como de vacío o como de nada, ¿no? O de una nada o algo así, sigue allí, ¿no?
Por eso para mí era muy importante pues mostrarles ese proceso y que vieran que todo empieza desde un lugar invisible, ¿no? Porque si ustedes ven esta foto, que es la que tengo ahorita de fondo de pantalla, ¿no? Y ven ese lago, ese paisaje se ve normal, ¿no? Bueno, al menos yo no hubiera sabido que había un problema ahí, ¿no? También todo depende del encuadre, pero entonces eso, o sea, para mí ver en lo invisible es tener la oportunidad de entender algo que está ahí y que no somos capaces de descifrar si no como agudizamos el ojo de cierta manera, ¿no? O con ciertas herramientas, como un microscopio en este caso en particular, ¿no? No termino de contestarte, pero esto es lo que pensé y seguro voy a seguirlo pensando, pero me gusta mucho también lo que dices y te lo agradezco mucho. Sí. Gracias, Verónica. Gaby. Verónica, muchas gracias por la generosidad de la charla. Y pensaba muchas cosas mientras te oía, pero llegaba a mi cabeza este texto que haces sobre el catálogo de las mujeres polillas. Y pensaba justo con los comentarios que te hacían hace unos minutos. Dijiste hace un ratito que la intersección es inquietante y tienes toda la razón porque no sé, a veces me parece que vivimos justo esta etapa de intersección, pero no nos damos cuenta que estamos justo en este punto en donde ni azul, ni negro, ni blanco, ni rojo, ¿no? Es una cosa bastante interseccional, bastante liminar. Y quizá por eso vemos tan a futuro, tan hiperbolizado, tan terrible, o vemos el pasado y decimos, claro, el pasado siempre es mejor, ¿no? Y no nos damos cuenta que justo estamos en este proceso de lo inquietante, de lo realmente aterrador, hasta el punto en el que uno puede encontrar desierto en el agua, ¿no? Y pensaba justo esto, ¿no? En las mujeres polillas, en cómo al final somos nosotros quienes nos vamos devorando, devoramos lo que habitamos y quizá para no aterrorizarnos pensamos o imaginamos algo que está mucho más allá, ¿no? Que está del otro lado de la frontera, como para no tomar conciencia de eso, de nuestra autodestrucción brutal. Y quizá, no sé, un poco era lo que estaba pensando, y quizá en ese sentido plantear una cuestión con eso, si vemos o si me parece que está dentro de la compañía, ¿no? En algún momento dices, bueno, el texto, ¿no? El que no sabe se pierde allá adentro, ¿no? Cuando habla de la mina. Yo creo que estamos justo en ese sentido, pero como no sabemos que estamos, entonces nos parece todo como, claro, el futuro, lo terrible, o ya saldremos de la nueva normalidad y volveremos a... No, es justo en este momento en el que creo que es más potencial la sensación de que en algún momento volveremos a lo que teníamos. Y quizá esa esperanza es lo más aterradora. No sé, quizá un poco en ese planteamiento de la interseccionalidad que está en tu obra y tú justo en este momento, ¿no? Aprovechando la oportunidad que nos da una pandemia, pues si es factible o si va por ahí en algún momento algo que estés maquinando con este punto justo en el que nos devoramos y no nos damos cuenta, pero tenemos la esperanza de que en algún momento podremos salir, aunque somos esas mujeres polillas, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Gaby, también por tu comentario y ahorita nada más estaba pensando que eso también es todo un tema a discutir y a pensar, ¿no? Esta cosa de que el futuro solemos pensarlo como que se va a poner a veces mejor o va a ser la gran catástrofe, ¿no? Cualquiera de las dos, pero normalmente hacia el pasado es como que estuvo mucho mejor antes que ahora o que lo que sea que venga después. Y claro, yo la verdad es que no tengo pruebas para decir que el pasado fue mejor, porque los poemas con los que hice Mujeres Polillas son terribles, ¿no? O sea, es una visión de la mujer francamente inaceptable, ¿no? O sea, comparada con animales, pero no porque la comparación con animales me parezca mala per se, sino por cómo está hecha esa comparación, ¿no? Y a veces tiendo a pensar que a lo mejor el problema no es ni el pasado, ni el futuro, ni el presente, ni que lo mejor o lo peor se acomode linealmente, sino que el problema es, y lo pienso gracias a una pinta que apareció en Chile, si mal no recuerdo,
hace un par de años, creo que el problema es la normalidad, ¿no? El problema es normalizar las cosas, ¿no? Y La Pinta decía, no queremos volver a la normalidad porque la normalidad era el problema, ¿no? Entonces, eso, como que últimamente pienso más así, más que si el pasado estaba mejor o el futuro. Creo que lo que hay que cuestionar es la normalidad, porque en cuanto normalizamos algo, se vuelve un problema, ¿no? Dejamos de ver otra vez, ¿no? Ahí. Pero muchas gracias, igual, Gaby, sí. Me hace pensar mucho lo que dices. Bueno, quizás ahora que hablaban eso de que el pasado estaba mejor, pensaba justo en los poemas sintéticos, pensaba en los haikus de Tablada, en este poema en particular de las nubes, y como, bueno, en él sí era bonito porque veía como el pasar de las nubes en el cielo, ¿no? Y de repente, o sea, el admirar las nubes ahí en los Andes como algo bello, como algo placentero, y tú las conviertes en estas sustancias cancerígenas por efecto de los agrotóxicos, ¿no? Entonces ahí si comparamos el pasado con el presente, prefiero quedarme con las nubes de Tablada, ¿no? Que eran... Prefiero quedarme con la belleza de los Andes, y no como estos augurios de cáncer. No sé, estaba pensando ahorita justo en esa comparación entre pasado y presente, ¿no? Sí, sí, pues sí. Yo, o sea, lo único que yo pienso es que lo bello y lo terrible conviven, ¿no? No hay forma de que sean absolutos. Es decir, hay algo de belleza en mis nubes cancerígenas y hay algo de terrible en las nubes de los Andes que vio Tablada, ¿no? A mí me parece que él pues está siguiendo una tradición de mirar a la naturaleza de un modo poco crítico, ¿no? O sea, se está mintiendo a sí mismo, ¿no? En aras del lirismo, e incluso me parece que ve al paisaje como, digamos, como en femenino, y desde su voz lo masculiniza, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, creo que no es absoluto, ¿no? No, sí, pero tú te puedes quedar con el que tú quieras, eso sin duda. Bueno, son diferentes, pero en términos No, sí, sí. Pues son mejor sin cáncer, ¿no? No, pues sí, por supuesto. Bueno, si nadie se anima, yo quiero solo hacer un comentario para pues escuchar a Verónica sobre, digamos, la noción o el concepto de, porque dice, soy una artista plástica que escribe, ¿no? Es decir, la noción de literatura con la que estás trabajando. Y te comentaba hace unos momentos que estaba leyendo Mudanza, y me llama mucho la atención, pues justamente los personajes que eliges, ¿no? En el tratamiento, pues, de estos textos ensayísticos, que son todos, pues, los defines, ¿no? Como sujetos que están en la errancia, ¿no? Que transitan justamente estos espacios liminares, ¿no? De intersecciones, ¿no? Y particularmente en el texto que desarrolla sobre Ulises Carrión, defines, ¿no? Defines el trabajo de Ulises Carrión como literatura conceptual, y me llamó mucho la atención, digo, ya con la revisión de todo de tu trabajo, cuando dices esa literatura que, a pesar de suceder en palabras, hojas o libros, ya no nos habla del mismo modo. Que justamente esa es la sensación que me da pues el acercamiento a tu obra. O sea, es literatura, pero es una literatura que está hablando de otro modo, ¿no? Donde, pues bueno,
se articula justamente pues el universo de lo visual, lo gráfico, la escritura en sí misma, pero también incluso pues esta cuestión muy malarmeana, ¿no? De la página, del blanco, la poesía concreta. Entonces me gustaría, pues no sé, si nos pudieras platicar un poco sobre ese sentido o esa noción del modo en el que pues sí, interviene finalmente también la literatura. Sí, muchas gracias, Claudia. Pues sí, llegué a esa definición y todavía no la cambio, no, todavía no se me ocurre otra, porque me parecía que era como una manera de hacer una semblanza procesual, ¿no? Como mostrar el camino, como si digo que soy una artista visual que escribe, pues estoy contando que estudié artes visuales, pero en realidad me dedico a escribir, ¿no? Desde las artes visuales. O esa es mi idea. Y sí, Mudanza, pues para mí es un libro muy importante porque pues marca justo, tal como tú lo dices, esos espacios liminares entre la imagen y el texto en personajes de quienes yo he tomado, prestado muchas ideas y muchas cosas, ¿no? Y me parecía importante dejar la huella también de eso, ¿no? De esa genealogía posible, que no es la única, obviamente, pero bueno, pues eso es lo que en ese libro están esas huellas, ¿no? Esas 5 huellas. Y algo que a lo mejor puedo sumar a lo que dices es el componente de la ficción pues bueno, que a mí me parece importante en Mudanza y en esta relación de la imagen-texto es precisamente que, digamos, son como esta frase que tú leías, ¿no? Son páginas y texto y palabras y etcétera, pero ya son otra cosa y creo que ahí la función de la ficción es la que me ha permitido, por llamarla de algún modo, la ficción ya sea documental o no documental, pero me ha permitido construir esos espacios en los que en los que esas cosas son otra cosa, ¿no? Y lo digo porque, aunque en efecto son ensayos estos textos, aunque son ensayos, tienen muchos componentes de ficción, ¿no? Muchas cosas que yo inventé dentro de las semblanzas de estos escritores, porque los documentos que había en el momento que yo escribí en ese libro no me lo decían, ¿no? Yo quería saber cómo había sido el proyecto del chisme de Carrión y qué es lo que él le había dicho a sus amigos y cómo habían hablado de eso y cómo había corrido ese chisme entre ellos, pero no hay ningún documento que nos diga eso, entonces yo lo inventé, ¿no? Y inventé estas llamadas entre ellos para poder ponerlas sobre la mesa como un documento y construir entre datos verídicos y no verídicos, así muy a la Stanislav Lem o no sé, esas semblanzas de artistas, ¿no? Y esas transformaciones. Yo intentaba contar de la relación imagen-texto en sus prácticas, cosas que los libros nunca dicen, ¿no? Entonces, como no lo decían, pues yo lo puse, como que me puse a analizar su obra, todos los documentos que encontré en su momento sobre eso, que pues fue hace muchos años y el internet pues era, como ustedes saben, tenía mucha menos información que hoy. Les estoy hablando del año 2007, cuando empecé a escribir ese libro, ¿no? Y entonces, bueno, eso, creo que podría sumar esta idea de la ficción para entender los modos en los que la imagen y el texto se pueden también relacionar, ¿no? Y que lo he seguido explotando, digamos, ¿no? O no explotando, sino explorando sería más bien. Uh-huh. Sí, no sé si alguien más tiene algún comentario. Bueno, ya casi para cerrar, voy a leer una de las preguntas de Facebook. A mí me queda una duda. Supongo que quizás todavía es demasiado pronto para que exista crítica al respecto, pero a mí, por ejemplo, me gustó mucho El vínculo, porque para mí es como un mensaje claramente ecofeminista, ¿no? El vínculo entre la compañía y el huésped, ¿no? Ese poder masculino que se impone, que arrasa con el espacio, ya sea doméstico, ya sea medioambiental. Y ahorita que dijiste también que hablaste del huésped en términos de cáncer, ¿no? O incluso físico, ¿no? Esa violencia en lo doméstico, en lo físico, en lo medioambiental,
todos estos espacios que son invadidos a la fuerza, violentados, y que además, bueno, en el montaje que tú haces me encanta cómo además podemos percibir la ignorancia tremenda de esta fuerza, ¿no? De esta fuerza que para mí es totalmente masculina, porque el tipo llega y le dice, no te preocupes, es totalmente inofensivo, ¿no? No va a pasar nada. Y bueno, ahí está, Dávila lo deja en el espacio doméstico y tú lo llevas a este espacio medioambiental y físico. Destruye la casa, destruye la tierra, destruye el cuerpo, ¿no? Hasta que, supongo que sí, claro, es demasiado obvio como para que no hubiera esa intención tuya detrás. Era una, no sé si duda, comentario. Sí, no, totalmente. Y te agradezco mucho porque casi nunca se comenta eso. Como que pues, siempre pesa el tema de la imagen-texto, que por supuesto eso es lo que yo trabajo, ¿no? Pero el componente feminista, digamos, por llamarle de algún modo, aunque siempre siento que me falta mucho, ¿no? Para lograr ser una feminista, ¿no? Pero al margen de eso, en efecto, siempre hay una reflexión en algún sentido en el trabajo que hago. Está en Mujeres Polilla muy claramente, ¿no? Porque lo hice además para esta antología, Tsunami, pero está también, desde luego, en la compañía, está incluso en Conjunto Vacío, de una u otra manera, en el modo en el que se establecen las relaciones amorosas allí, en fin, sí, sin duda está, y creo que donde más claro se vuelve es en la compañía, ¿no? Y tal vez en lo de Mujeres Polillas, pero si mal no recuerdo, hay un texto por ahí de Cristina Rivera Garza sobre mi trabajo que todavía no se publica porque lo escribió para una exposición individual que yo iba a tener en marzo en una galería, y la inauguración era un día después del día que se declaró la cuarentena en Ciudad de México. Entonces nunca abrió la exposición, en fin, bueno, la historia que ustedes ya saben. Y si tengo suerte y bueno, las cosas van bien, probablemente se inaugure en enero y ahí se podrá dar a conocer ese texto. Pero ella lo que decía es que en ese texto ella lo que dice, y se lo agradezco profundamente, es que le parece que la compañía funciona como un modo de visibilizar el feminismo de Dávila, que había sido invisibilizado también, no nada más su obra, sino toda la visión feminista que hay en su obra, y que se ha leído, o sea, se había leído poco, a lo mejor en los últimos tiempos más, en esa clave feminista, y que la compañía como que indica que ese sedimento está allí y pues lo lleva hasta las últimas consecuencias, ¿no? De algún modo. Y eso también me di cuenta gracias a una reseña que muy pronto, cuando se publicó el libro, publicó, espero no estarle cambiando los apellidos porque a veces me equivoco, David Loria Araujo. Él hablaba de este huésped agrotóxico y habla precisamente de esta relación ecofeminista, ¿no? Y yo se lo agradezco profundamente porque son palabras que a mí me cuesta mucho trabajo decir porque siento que no me toca a mí decir esas cosas, ¿no? O sea, como, ay, mi libro es no sé qué, pero si alguien más lo dice, puedo empezar a pensar que en efecto lo que yo pensaba y quería que sucediera está ahí, ¿no? Sí, pues creo que es evidente para muchos lectores que estamos en esa sintonía a hacer esa analogía, ¿no? Porque al final pues es el marido es el marido el que se sustituye por la compañía. Bueno, si nadie más tiene ningún comentario o pregunta, ya para ir cerrando, hemos seleccionado una pregunta de Facebook. Dice, aquí está en el chat, de hecho tú la puedes ver, dice: Verónica, ¿concibes la relación textual entre obra, botes, reescritura como un proceso de escritura colectiva? Muchas gracias, Alan, por tu pregunta y por estar viéndonos desde Facebook. Sí creo que es un intento de escritura colectiva en el sentido de que
los vocabularios que les mostré vienen de vocabulario, estuve buscando vocabularios empresariales y encontré documentos en internet de eso, de vocabularios de minas, de diccionarios mineros, etcétera. Entonces allí hay una escritura colectiva en tanto retomo todos esos vocabularios que hicieron otros. También al trabajar con Carlos y con Canek, pues hay una idea de escritura colectiva. Al tomar desde luego la obra de Amparo Dávila, en fin, sí creo que hay esa intención de reescritura colectiva y ahí funciona de un modo muy particular, pero en todos los proyectos intento pensarlo de algún modo así, ¿no? La colectividad, digamos, más clara que hay para mí en este momento en tanto mi escritura o, bueno, los proyectos que he propuesto y que propongo es trabajar con un equipo de taller, con un grupo de escritoras con las que trabajo muy a menudo y a quienes les debo, pues, todo, ¿no? Porque son las primeras lectoras después de mí de lo que hago y yo lectora de lo que ellas hacen, ¿no? Me gusta decir que es una especie de, espero no equivocarme, pero hay una especie de tequio, ¿no? Es un intercambio de trabajo con un alto compromiso crítico, ¿no? De revisión de nuestros trabajos y bueno, esto lo hago muy a menudo y trato de ponerlo también siempre en mis libros y ellas también, como que nos interesa mucho transparentar todos los nombres que atraviesan los procesos que están en eso que después llega a las manos de los lectores. Y ahí también hay colectividad, me parece, ¿no? Esto suelo trabajar con Claudia Castañeda, con Sara Uribe, Yolanda Segura, y nos juntamos horas a leernos en voz alta, ¿no? A practicar esa olvidada tradición de la lectura en voz alta y a escucharnos leyéndonos unas a las otras y corrigiéndonos, etcétera. Y bueno, pues también tengo otro grupo masculino con Juan Pablo Anaya y Guillermo Espinosa Estrada que hacemos lo mismo también, ¿no? Entonces, bueno, sí, para mí es muy importante reconocer las colectividades que hacen posible mi escritura, ¿no? Que cada vez es menos mía y muchas veces las decisiones las toman ellas o ellos, ¿no? A veces es como, no, mejor aquí cámbiale y pone esta frase y ya, y yo la dejo como la ponen ellas y listo, ¿no? Hay como ceder la autoría y empezar a difuminarla poco a poco, lo más que se pueda. Ok, bueno, pues ya vamos a cerrar porque además nuestro apoyo técnico tiene que retirarse a otra reunión. Verónica, muchísimas gracias. Ha sido un gusto platicar contigo, tu charla interesantísima. Reitero mis agradecimientos en nombre de todos los miembros del seminario. Y pues sin más nos despedimos. Nada más les recuerdo que en 15 días tendremos nuestra próxima sesión con Diana del Ángel. Su plática se llama ¿cómo se llama? Lo poético forense. Y pues bueno, acá nos vemos en 15 días. Muchísimas gracias, Verónica. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme, de verdad fue una oportunidad muy importante para mí. Gracias. Gracias, adiós, saludos a todos. Chao, muchísimas gracias, que estén muy bien.